están? Qué gusto y qué placer acompañarles. Bienvenidos. Esto es Jugada Crítica. Soy Paula Pérez. El ascenso económico y multilateral de China es evidente. Un reflejo claro es la franja económica de la Ruta de la Seda, lanzada en septiembre del año 2013 en Kazajistán por el presidente de China, Xi Jinping, que comprende ese cinturón económico de la Ruta de la Seda, un camino terrestre a través de Euroasia, la unión de Asia y Europa, y la Ruta de la Seda marítima de pleno siglo XXI como vía comercial por el mar, con componentes de construcción y renovación de infraestructura, expansión del comercio y la facilitación de transacciones, incluso en monedas locales, prescindiendo del dólar y del euro, lo que la hace aún más atractiva. Y es que nadie puede negar que esa balanza comercial de materias primas, alimentos, fertilizantes, transporte, todo está conectado a esta franja y Ruta de la Seda del gigante asiático, y que ya aglutina más de 140 países en este momento. Incluso Afganistán ha manifestado su interés de formar parte, un país que fue invadido por Estados Unidos y la OTAN, pero que es clave en Asia Central, por lo que su incorporación a este proyecto encabezado por China va a tener su impacto. Las relaciones entre China y Asia Central tienen una larga trayectoria histórica, amplias necesidades reales y también una sólida base popular. Hoy en día ostentan una vitalidad y gran dinamismo en esta nueva era. Vamos a analizar su impacto. Inicia la jugada. La cumbre de China y Asia Central ha girado en torno a esa conectividad, desarrollo, seguridad y paz en la región. No debemos olvidar también el corredor China-Mar Arábico, Océano Índico vía Pakistán. Sí, son aspectos claves también de este encuentro. Es importante que sigamos marcando el ritmo de la cooperación de la franja y la ruta y promoviendo e implementando la iniciativa de desarrollo global. Debemos liberar completamente nuestro potencial en áreas tradicionales de cooperación, como economía, comercio, capacidad industrial, energía y transporte. China tomará más medidas para facilitar el comercio, actualizará los tratados bilaterales de inversión y abrirá corredores verdes para simplificar el despacho de aduana de productos agrícolas y subproductos en todos los puertos fronterizos entre China y los países de Asia Central. Nuestros países son socios estratégicos y amigos confiables. Nuestra cooperación a largo plazo, basada en los principios de confianza, respeto y consideración de los intereses de los demás, nunca ha dependido de la situación política. Y hoy, en condiciones de creciente confrontación e imprevisibilidad en las relaciones internacionales, nos brindamos apoyo mutuo y juntos construimos un futuro próspero para nuestros pueblos. Una clara confirmación de tales relaciones especiales es la ayuda mutua de nuestros países durante la pandemia. La sinergia de los países de Asia Central con las colosales capacidades económicas de China pueden establecer una nueva trayectoria más alta de nuestra asociación. Kazajistán está dispuesto a hacer todo lo posible para lograr estos nobles objetivos. Actualmente estamos llevando a cabo una reforma multifacética, a gran escala, destinada a diversificar la economía nacional. Se está trabajando con determinación para eliminar las barreras y crear las condiciones más favorables para los inversores extranjeros. Actualmente la humanidad ha llegado a comprender la necesidad de la integración, que permite el desarrollo pacífico de diversos países y pueblos. En el contexto de una grave situación internacional, crecientes desafíos y amenazas en el mundo y la región, el desarrollo de la Asociación China-Asia Central se ha vuelto cada vez. Es gratificante observar que en el transcurso de 3 décadas, las relaciones entre Asia Central y China se han desarrollado rápidamente sobre la base de los principios de comprensión mutua, respeto mutuo y confianza mutua. En este sentido, las reuniones en el formato Asia Central-China se están convirtiendo en una plataforma única para el desarrollo constante de la cooperación entre nuestros países. En Kirguistán, la gente dice, un buen vecino está más cerca que un pariente lejano. Es el mayor bien para todos nosotros en Asia Central, región en la que nuestros pueblos y países han mantenido excelentes relaciones con la Gran China, nuestro buen vecino, amigo confiable y socio desde tiempos inmemoriales hasta el día de hoy. Esto puede ser una gran ventaja para nuestros países si nuestra región se configura como un espacio geoeconómico único, en el que se plasmen con éxito todas las formas de cooperación e interacción. Estoy seguro de que la implementación conjunta de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China y su integración con las estrategias de desarrollo nacional de nuestros países tendrá un poderoso efecto económico.
Asia Central y China están unidas por siglos de relaciones amistosas, cooperación y vasta experiencia de interacción y buena vecindad. Es bien sabido que la Gran Ruta de la Seda, que parte de China pasando por el territorio de Asia Central a Europa, se convirtió en un factor en el desarrollo y progreso de toda la civilización mundial. En este contexto, me gustaría señalar el significado simbólico de la celebración de la actual cumbre en la ciudad de Xi'an, la antigua capital de China, por ser el punto de partida de la Gran Ruta de la Seda y la actual ciudad hermana de la ciudad turcmena de María, que en la antigüedad se llamaba la puerta de entrada a Asia Central. Vamos a profundizar cómo se ha desarrollado esta cumbre de China y los países de Asia Central y a qué acuerdos se han arribado. Aquí también lo vemos. Se abre un nuevo capítulo en las relaciones de la República Popular de China y Asia Central, afianzando los lazos bilaterales y construyendo nuevas estrategias regionales. El pasado 19 de mayo, el presidente Xi Jinping presidió la primera cumbre China-Asia Central en la ciudad de Xi'an, en el este del país, en la cual participaron los jefes de Estado de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Durante la cumbre, el líder chino y los países de la región firmaron la declaración de Xi'an con el compromiso de construir juntos la comunidad del futuro, compartido China-Asia Central, de asistencia mutua, desarrollo común, seguridad universal y amistad eterna, tal como lo tituló la ponencia del presidente Xi en el encuentro. Entre los compromisos adquiridos, se ha establecido un mecanismo de reuniones presidenciales cada 2 años donde se turnarán la sede de la cumbre, así como establecer reuniones entre los ministerios claves para las áreas de desarrollo. Además, acordaron coordinar sus respectivas estrategias para la construcción conjunta de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, y a su vez de aumentar de forma integral la escala del comercio en campos emergentes como el digital y la economía verde. La declaración expresa que todas las partes están dispuestas a promover la cooperación y el desarrollo de la infraestructura y la construcción de ingeniería, acelerar la conectividad de la infraestructura digital y verde y avanzar en la construcción del ferrocarril transfronterizo que conectará a China, Kirguistán y Uzbekistán. También se acordó en el aspecto ecológico la modernización de puertos para implementar el Canal Verde y construir un sistema de transporte integral con bajas emisiones de carbono. Igualmente, en el área de agricultura, promover el comercio de productos agrícolas y ganaderos, así como desarrollar la agricultura inteligente. El pronunciamiento de Xi Jinping destacó la voluntad de continuar la cooperación en el campo de petróleo, gas natural y el carbón, así como ampliar la cadena de industria energética. Las 6 naciones acordaron luchar en conjunto contra el terrorismo, el separatismo, el extremismo, el narcotráfico, la delincuencia organizada, transnacional, la ciberdelincuencia y otras actividades. Esta es la primera cumbre de este tipo desde que se establecieron relaciones diplomáticas entre China y estos países en 1992, tras el quiebre de la Unión Soviética. Vamos a ubicar en el mapa la región donde hoy centramos nuestra atención y también nuestro análisis geopolítico. Asia Central, países geoestratégicos. Asia Central es una región del continente asiático que se extiende desde las montañas del oeste de China hasta las costas del mar Caspio. Pakistán e Irán crean la frontera sur de la región y la gran extensión de Rusia está en el norte. Rodeado por China, Irán, Rusia y Afganistán, están los 5 países que conforman el Asia Central: Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán, que están calificados como el corazón geoestratégico de Asia. La historia de estos países refieren a 1991, con la separación de la antigua Unión de la República Socialista Soviética y la división en 5 estados definidos por las fronteras de los años 20. Asia Central concentra más de 69 millones de habitantes y una superficie de unos 4 millones de kilómetros cuadrados. Es una región poco poblada, se estima 16.9 habitantes por kilómetros cuadrados, caracterizada por ser una zona de paso. Por su diversidad étnica, la región concentra los idiomas kazajo, caracalpaco, kirguís, ruso, turcumano, uzbeco y tayiko. La región no tiene salida al mar y recibe pocas precipitaciones. 2 grandes regiones desérticas se encuentran en el núcleo del territorio. Le circundan praderas en el sector norte y las altas montañas al este que proporcionan una frontera entre Asia Central y China. La región asiática es rica en recursos naturales, tiene copiosas reservas de uranio e importantes reservas de petróleo y gas en las zonas cercanas al mar Caspio.
Los principales cultivos son el trigo y el maíz, arroz, algodón, soya, camote y colza, así como frutas del clima templado y cítricas. El cultivo de algodón es la actividad económica que genera más empleo en los países y en Uzbekistán es la principal fuente de divisas para el gobierno. Asimismo, el agua es la principal fuente económica para el sur de Kazajistán y para los estados centroasiáticos. Entre las organizaciones regionales que influyen en Asia Central destaca la Comunidad de Estados Independientes y la Organización de Cooperación de Shanghái. Vamos a marcar la primera pausa en esta jugada crítica y con ella le compartimos nuestra jugada estratégica en esta plataforma digital, la red social Twitter, @jugada crítica, @PaolaPTelesur, tus cuentas a su disposición. Hoy, el tema que centra nuestra atención y nuestro análisis geopolítico le preguntamos, China está impulsando una nueva era en las relaciones bilaterales. ¿Cómo impactará este fenómeno multilateral en la franja económica de la Ruta de la Seda? Participe con nosotros, opine. Al regreso leemos sus respuestas en directo y vamos a someter este tema al análisis. No se lo pierda. ¿Cómo se encuentra el panorama sociopolítico y económico de Asia Central? También lo revisamos. Los 5 países que conforman la región de Asia Central pertenecieron en el pasado a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán concentran en la actualidad una población total de 60 millones de personas. La mayoría de ellos profesan la religión islámica, en concreto suníes, con presencia de minorías chiíes. La principal fortaleza de estas naciones son los recursos minerales y energéticos. El único sector que puede competir con estos es la agricultura, en particular el caso del algodón. Las economías centroasiáticas pertenecen a la categoría de economías de renta. Kazajistán se apoya en el petróleo, que constituye más del 20% de sus ingresos presupuestarios y la mitad de sus exportaciones. Turkmenistán, por su parte, cuenta con el gas, que supone la mitad de sus envíos, mientras que el algodón representa la 1/4 parte de los ingresos del Estado. En cuanto a Uzbekistán, la fibra textil y el oro constituyen respectivamente el 17 y el 25% de sus exportaciones. Los 2 estados más pobres, Kirguistán y Tayikistán, tienen monoproducciones de metales preciosos. A todo ello hay que añadir la potencialidad de la región como zona de tránsito comercial entre China y Europa. Pese a todas esas riquezas, la pobreza es un problema especialmente complejo. Según el Banco Mundial, unas 80 millones de personas viven con menos de $5 al día y luchan por cubrir sus necesidades básicas. Por otra parte, el desempleo ronda entre el 4,6 y el 7,8%. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la pobreza de la clase obrera, la informalidad y el empleo vulnerable son algunos de los problemas crónicos de los mercados laborales en esos países. Por otra parte, el impacto del crimen organizado y la corrupción son 2 de los elementos que lastran la región tanto desde el punto de vista político como socioeconómico. El tráfico de drogas, armas y personas son fuente de la proliferación de grupos mafiosos. Asia Central es además zona de paso y de distribución de la droga procedente de Afganistán, principalmente opio y heroína, aunque también hay producción propia en Tayikistán y Kirguistán. Vamos a someter este tema al análisis. Para ello recibimos a nuestros invitados. Desde San Sebastián nos acompaña el profesor José Antonio Ejido, él es sociólogo, investigador vasco. Qué gusto tenerlo en esta jugada. ¿Cómo está?
Muy bien, estimada Paola, gracias por la llamada. Es un placer compartir con ustedes. A usted por atender nuestra llamada. Y vamos a sumar, profesor, desde la Argentina, a Marcelo Ramírez. Eres director de contenidos de Asia TV, analista, experto geopolítico, también en Humo y Espejos y en Asia en Movimiento. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por tu tiempo para Telesur. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado. Vamos a empezar el análisis, ¿les parece a ambos? Inicio con el profesor José Antonio Ejido para conocer su primera impresión del desarrollo de esta cumbre China-Asia Central. Sobre todo, ¿en qué momento se desarrolla cuando veamos a un G7 reunido contradictoriamente en Hiroshima, el país que bombardeó con una bomba atómica el 45 y que calcinó a cientos de personas inocentes e indefensas, pero que además se centró en ese encuentro en atacar a China, contrarrestar a Rusia, es decir, más sanciones y más armas para Ucrania con el fin de seguir potenciando la guerra, mientras que China recibía a los países de Asia Central para definir el movimiento económico, desarrollo y sobre todo paz en la región. ¿Cómo entender este paradigma y sobre todo qué desnuda? Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Mire, una vez de triunfada la Revolución Nacional Democrática de China y después triunfada la revolución en Corea, ha sido para los norteamericanos realmente una obsesión mantener el control con respecto a Asia, el conjunto de Asia, lo que se llama Asia-Pacífico. En estos momentos, los imperialistas norteamericanos y las antiguas potencias coloniales europeas sobre Asia es menor que nunca por el reforzamiento estratosférico de la capacidad económica, geopolítica, militar, nuclear, tecnológica de China popular, por su alianza con Rusia, que también es una potencia asiática, por la creación y el reforzamiento del BRICS, al que se incorporan otros países, varios de ellos asiáticos, por el reforzamiento geopolítico de Irán, etc. Es muy significativo la reunión del G7 en Japón, que se produce para tratar de amenazar a Corea Popular, para amenazar el extremo oriente asiático, que está compuesto tanto por Corea como por Rusia, como por China, y un poco más abajo por potencias o por países que se han enfrentado al colonialismo europeo y norteamericano. Estoy hablando de Vietnam, de Camboya y de Laos, en alianza con países que ya dejan de ser neocolonia occidental, con excepciones. Una excepción es Filipinas de momento, porque vuelve el antiguo dictador, hijo del antiguo dictador neocolonial, Ferdinand Marcos, pero fundamentalmente Asia es hoy un terreno de juego del mundo multipolar, lo que se llamó el mundo no alineado, la construcción de un mundo que rechaza la hegemonía precisamente del G7. Y como contraste, que ustedes con mucho tino observan, está la reunión de Asia con los países de Asia Central. Hay que recordar que China, junto con Rusia, junto con Irán y las antiguas repúblicas asiáticas exsoviéticas, conforman la Organización de Cooperación de Shanghái, que es uno de los órganos del mundo multipolar, entre otros. Mal lo tienen en los del G7. Es realmente ofensivo que estén honrando las víctimas de las 2 bombas nucleares lanzadas contra la población civil por primera vez en el mundo por los imperialistas norteamericanos, sin pedir perdón a los inocentes japoneses, al pueblo japonés, porque además hay que recordar que el emperador japonés rápidamente se reconcilió con los norteamericanos, pero quien murió allí fueron los inocentes japoneses civiles, ¿no? De manera que es un buen cuadro de cómo está el mundo, de cuál es la debilidad y la pérdida de hegemonía de las potencias colonialistas europeas, junto con su aliado y líder, Estados Unidos, ¿no? Ahora, Marcelo, esta cumbre entre China y Asia Central ha culminado con un acuerdo, una declaración en realidad de manera apropiada para reseñarlo así. Esto tiene claves importantes que hay que entender. ¿Cuáles serían a tu criterio? Bienvenido. ¿Qué
¿Qué tal? Gracias por la bienvenida. Bueno, creo que lo que se está consolidando acá, bueno, es la invitación de China a integrarse en un nuevo modelo, en un nuevo mundo en realidad que está organizándose con otras características. La idea de sumar a los países de Asia Central a la iniciativa de la ruta es un cambio en las estructuras tradicionales de comercio predominantemente bajo control occidental. China de esta manera cumple varios objetivos. Por un lado, intenta consolidar el desarrollo de esta región de Asia Central, por otro lado, acceder a recursos minerales, petrolíferos y sobre todo gasíferos, que son muy importantes para el desarrollo de China. Y de alguna manera también creo que ha hecho un gesto que es muy importante cuando llaman a tener mucho cuidado con lo que son las revoluciones de color. Hemos visto en los últimos tiempos, en Kazajistán y en otros países de Asia Central, la intención occidental de producir disturbios. Bueno, esto es una de las cosas que China comienza a advertir y de alguna manera a aconsejar ser firmes en la represión de esos movimientos instigados desde Occidente. A partir de allí, bueno, creo que eso es las conclusiones más importantes. El tema de sumar a estas nuevas rutas comerciales, de consolidar el crecimiento de esta región, el acceso a los recursos y sobre todo también la cuestión política que mencionaba. Ahora, dentro de esta radiografía que nos plantea Marcelo, hay jugadores sobre el tablero. Profesor José Antonio Ejido, el hecho de garantizar, por un lado, la paz regional y el tema de seguridad que se convierte en aspectos vitales para garantizar, sobre todo, ese flujo dinámico de esta franja económica de la ruta de la seda que tiene como líder a China. Afganistán se convierte en un jugador también interesante por su geoestrategia dentro de Asia Central, que además, recordemos, ha sido un país invadido por Estados Unidos y la OTAN, y tras su retirada, con el cambio de gobierno, de alguna manera hay mayor condición de poder tratar, dicen también, el país asiático, lo dijo en un primer comunicado, tras que los talibanes asumían el gobierno. ¿A quién impacta, sobre todo, esta determinación asumida en esta última cumbre de China y Asia Central, con toda esa radiografía que hemos estado viendo? Mire, tanto Afganistán como las antiguas repúblicas exsoviéticas asiáticas tienen un elemento en común, que es una profunda debilidad institucional por razones diferentes. Las repúblicas soviéticas musulmanas asiáticas, a diferencia de todos los países asiáticos, no lucharon por su independencia contra el colonialismo occidental y japonés, como es el caso de Corea, de Filipinas, de Vietnam, de China, de la India, de Indonesia, etc. Esos países han nacido de revoluciones anticoloniales. No es el caso de las repúblicas exsoviéticas, llámese Uzbekistán, Kazajstán, Tayikistán y alguna otra. Entonces, ¿eso qué consecuencia práctica lleva? Profunda debilidad institucional que le hace estar a disposición de, como decía el compañero Marcelo, revoluciones de colores, es decir, injerencias de los imperialistas occidentales para destruir esa estructura débil. ¿Y por qué es una estructura débil? Porque su población no luchó por su independencia con respecto a ningún imperio soviético, como quiere hacer creer la narrativa imperialista, sino que en el referéndum del 11 de marzo de 1991, de toda la Unión Soviética, donde hubo mayor porcentaje de deseo de pertenecer a la gran Unión Soviética, fue en esas repúblicas que fueron obligadas a convertirse en institucionalidad, como le vuelvo a repetir, extremadamente débil. ¿Qué las ayuda para salir de la debilidad? La alianza precisamente con China popular en el terreno económico, energético, probablemente también político. Eso es muy bueno para consolidar esos estados que tienen recursos y que deben consolidarse. Luego, Afganistán, su debilidad se debe a otras razones. Es decir, el año 78 conoció una revolución democrática
gobernada, administrada por los comunistas, que es el momento en que el muy atrasado Afganistán entró en la civilización. ¿Quién destruyó esa experiencia? Los imperialistas norteamericanos, ayudados por el ejército pakistaní, que fue el que creó la secta extremista suní de los talibanes, que han sido puestos en el poder con la anuencia de los norteamericanos, después invadidos por los norteamericanos, después los norteamericanos, tras estar 20 años en ese país, junto con sus compinches de la OTAN, destruyéndolo, han terminado por marcharse y ahí se quedan los talibanes en un país absolutamente en ruinas, básicamente por la injerencia de los imperialistas norteamericanos desde comienzos de los años 80. ¿Cómo va a resolver eso su pueblo? No tengo la menor idea, pero no tengo la menor duda tampoco de que su buena vecindad con los vecinos del oeste, es decir, la República Islámica de Irán, con sus vecinos del este, Pakistán, con sus vecinos del norte, las repúblicas asiáticas, y con el gran vecino que es hoy el líder de la humanidad, digamos, multipolar, antiimperialista, que es China Popular, eso le va a venir bien para iniciar un proceso que seguramente en el caso de Afganistán va a ser mucho más largo y mucho más complejo que en el caso de las anteriores repúblicas que les he mencionado en mi análisis. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que también desnuda esta cumbre entre China y Asia Central. Marcelo, hay otro tema que también surge dentro del desarrollo de la misma y los acuerdos alcanzados, el tema energético, vital también para el desarrollo de una Asia Central moderna y con futuro. Destacaba en su discurso el presidente de China, Xi Jinping, entre otros aspectos y desafíos reales que decía que de alguna manera aglutinan la relación histórica con los países de Asia Central. ¿Cómo encarar este aspecto que también se convierte en vital en los últimos tiempos? Bueno, esto se entronca en lo que hemos visto prácticamente en el último año y medio a partir de la operación militar especial rusa en Ucrania. Estamos viendo una rediagramación del mundo. Los flujos energéticos están cambiando de sentido. Rusia ya no exporta hacia el oeste. Rusia comienza a enfocar toda su capacidad hacia precisamente China y otros países de Asia, y eso lo que de alguna manera produce es una reorganización de todo el sistema comercial, productivo, industrial y tecnológico. Todo esto de alguna manera también pone, creo que en una inmejorable posición de partida a las naciones de este modelo multipolar, que cuentan con todo tipo de recursos, materias primas, alimentos, energía y una población mayoritariamente joven, sobre todo si la comparamos con lo que es Occidente. La situación en ese sentido se presenta provechosa, y creo que eso es lo que genera de alguna manera este nerviosismo que vemos de la OTAN en su política de agresividad sobre Rusia e inclusive sobre China. Simplemente se escurre el poder de las manos, se cambian las reorganizaciones mundiales y la opción militar es la única que parecería que se va a intentar para frenar el curso de los acontecimientos, aunque de momento parecería que tampoco es viable para Occidente. Ahora, en medio de todo este contexto, profesor José Antonio Ejido, es interesante ver este rol o este papel que está jugando el gigante asiático, de un rol prácticamente articulador de paz en el mundo, contradictoriamente a los planes de un Occidente que sigue empeñado con atacar al gigante asiático. Ya lo hacía de manera abierta y pública en esa cumbre en junio en Madrid de la OTAN, donde decían que era una amenaza directa. Nunca antes lo había dicho de manera tan abierta, pero que hoy se ratifica con el desarrollo de esta cumbre del G7. El tema de China, el nuevo o la nueva era, si vale el término y me permite aplicarlo, en el relacionamiento bilateral de los países, que ha conseguido allanar el camino de muchos temas bastante engorrosos para solucionar, que si bien no será el fin de los conflictos, pero son quizás los primeros pasos. ¿Cómo calificar esta articulación del gigante asiático, profesor? Mire, China Popular va construyendo paso a paso, etapa por etapa, las fases de su poderío universal, que es un poderío no imperialista, que es un poderío inspirado
en su filosofía tradicional de Confucio, Conzi, se llama en China, el confucianismo es una palabra para designar a esa filosofía tradicional, por cierto, inventada por los jesuitas. Hay que recordar que no hace mucho tiempo los imperialistas, años 70, apoyaban a China para pelearse con la Unión Soviética. Qué lejos estamos, afortunadamente, de esa época. Primero China ha construido su poderío industrial, tecnológico, paso a paso. Después ha construido su poderío militar, defensivo. China es un país que no tiene colonias, que nunca ha tenido colonias, pero en este año de gran conflicto en el este europeo, China está construyendo su poderío geopolítico, inspirador de paz, estratega de la paz, como yo personalmente no lo había visto nunca, sobre la base de la propuesta de paz para Ucrania y Rusia, formulada de una manera muy razonable, muy equilibrada, con un verdadero deseo de que esta sangría entre hermanos termine y en acuerdo con Rusia, que es su aliado, pero también buscando un diálogo con la parte ucraniana, que lamentablemente, repito, es una marioneta en manos de las fuerzas anglosajonas de la OTAN, que dirigen la OTAN y precisamente de estas potencias del G7, fundamentalmente los norteamericanos, que son los que dirigen el circo del imperialismo occidental decadente. Entonces vemos a China, una potencia equilibrada, sobre la base de un sistema político democrático, pero no liberal burgués, que se define constitucionalmente como una dictadura democrática popular, lo que a los liberales asusta, pero que está basada ya no en el confucianismo, sino en el marxismo-leninismo, porque en el marxismo-leninismo la palabra dictadura popular significa la democracia de la inmensa mayoría de la población contra la pequeña minoría al servicio de una potencia extranjera, como bien lo ha conocido China en su lucha en el siglo XX. De manera que vemos una China estrechamente aliada a Rusia, con capacidad de hacer propuestas capaces de equilibrar el terreno internacional, el concierto de las naciones, y poner un coto al desenfreno belicista de las potencias imperialistas. Por eso, todos los días, China le recuerda a los imperialistas, los que ya colonizaron China, llámese anglo-franceses, y los que aspiran a recolonizarla, llámese imperialistas británicos y norteamericanos, sin olvidar a los imperialistas japoneses, que el asunto de Taiwán es un asunto chino, que el asunto de Xinjiang es un asunto chino, que el asunto de Tíbet es un asunto chino, que el asunto de Hong Kong es un asunto chino, que China ha hecho una revolución para garantizar su unidad territorial y su independencia nacional, y que no hay fuerza en el mundo capaz de frenar el rol mundial dirigente de China para el bien de los pueblos del mundo, de los pueblos no imperialistas del mundo, que son el 80 o el 90% de la humanidad. Estamos conversando con el profesor José Antonio Ejido y Marcelo Ramírez sobre el impacto que tiene el desarrollo de esta cumbre entre China y Asia Central, además con esta franja económica de la ruta y la seda, pese a ese ataque mediático, esa guerra híbrida contra el gigante asiático que no ha mermado, más bien le ha reapuntado dentro de esta balanza comercial. ¿Qué impacto geopolítico tendrá? Lo vamos a analizar al volver de la pausa. No sin antes reiterarle a usted nuestra jugada estratégica de hoy, que tiene que ver con el tema que analizamos. China está impulsando una nueva era en las relaciones bilaterales. ¿Cómo impactará este fenómeno multilateral en la franja económica de la ruta de la seda? ¿Qué dice el usuario? Compartimos con ustedes sus opiniones. José Carrero Márquez dice: la batalla por llevar a cabo ese proyecto, que es muy bueno porque genera crecimiento económico y social, tendrá un impacto enorme en las naciones donde consolide, pero la batalla contra Occidente será muerte. Así opina este usuario. Julio César García dice de manera positiva: pese al sabotaje de Occidente, se refiere a Estados Unidos y sus aliados, es imparable el mundo multipolar. Dice allí: emergerán nuevos actores. Así opina ese usuario. Pablo Javier Arenas dice: se lee como una forma de solidificar el proyecto de la franja y la ruta. Muy positivo desde todo punto de vista.
Juan Carlos Calderón dice, considero que habrá una competencia más justa y equitativa de manera económicamente hablando. El dólar y potencias colonialistas perderán su hegemonía. Se consolida un nuevo modelo económico que le apuesta a energías renovables. El BRICS será el nuevo protagonista económico. Muy interesante el planteamiento que hace este usuario. Al regreso, más análisis. Gracias por participar. Ya volvemos. También vamos a revisar cómo los países pertenecientes al Asia Central se insertan en la geopolítica mundial. La región de Asia Central juega un papel crucial en la dinámica geopolítica mundial. Ubicada en el corazón mismo de este continente, el dominio de esta zona pasa por controlar las principales rutas de comercio hacia Europa y el Medio Oriente, así como el acceso privilegiado al Mar Caspio y al Golfo Pérsico. Por su parte, el control que puede ejercer Estados Unidos y Occidente en el área se enmarca en detener la influencia de lo que ellos consideran sus dos principales amenazas, Rusia y China. No obstante, los países de este territorio que han tratado de mantener una neutralidad respecto al triángulo Moscú-Beijing-Washington en los últimos años, por lo que los ha llevado a participar consistentemente en distintas iniciativas propuestas por las principales potencias como la Unión Económica Euroasiática, el proyecto de la Franja y la Ruta y el sistema estadounidense C5+1. La región cuenta con importantes recursos naturales como el oro, el uranio, el carbón y el petróleo. En 1997, la mina de oro de Kuntor, ubicada en Kirguistán, comenzó la explotación de uno de los yacimientos auríferos más grandes del mundo. Turkmenistán, el país centroasiático menos poblado y el segundo por extensión, cuenta con las cuartas reservas mundiales de gas natural e hidrocarburos, que representa el pilar de su economía. En este marco, los países que componen la región de Asia Central, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán, han venido estableciendo nexos con los distintos países del hemisferio, que se ha traducido en una activa participación en organismos multilaterales como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Organización de Cooperación de Shanghái, junto a China y Rusia y la Comunidad de Estados Independientes. El Kremlin posee bases militares en Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, esta última de vital importancia para impedir el tráfico de droga desde territorio afgano hacia Europa a través del espacio postsoviético. Por su parte, Turkmenistán ha incrementado el comercio con China en los últimos años, siendo esta el principal cliente de las exportaciones de gas natural. Seguimos conversando con el profesor José Antonio Ejido y Marcelo Ramírez sobre el impacto que tiene la cumbre de China y Asia Central. Marcelo, estábamos viendo dentro de esta conformación de organismos que lidera China, sin lugar a dudas, junto a Rusia, en muchos de ellos, como es el grupo de los BRICS. El hecho de esta franja económica de la Ruta de la Seda también comprende o aglutina países que forman parte de este grupo económico, que ha trazado también nuevos lineamientos y que cada vez son más los países que se suman. Arabia Saudita, Argentina quiere formar parte, Afganistán no solamente quiere formar parte de la Ruta de la Seda, sino también analizan otras naciones formar parte del grupo de los BRICS, con un elemento o un factor también importante: poder comerciar en monedas locales, saltando así las famosas sanciones, que no son otra cosa que una guerra económica. ¿Qué impacto tiene todo esto dentro de este ambicioso proyecto lanzado en 2013? Bueno, creo que lo que está sucediendo es la agonía de un sistema que se venía anunciando desde hace mucho tiempo, que mutó desde un sistema capitalista productivo hacia uno financiero extremadamente voraz, que ya no tiene más espacios para seguir creciendo y que tiene que producir una metamorfosis a nivel global que se da sumamente sangrienta y podríamos decir maltusionista. Contra eso, bueno, se opone este modelo multipolar de naciones que en definitiva se han dado cuenta de algunas verdades que permanecían un poco ocultas, pero eran muy simples de ver. La energía, la materia prima, la mano de obra, las riquezas naturales en general, los alimentos, todos están concentrados mayoritariamente en este sector multipolar, mientras que
quienes dominaban y organizaban el mundo según sus necesidades, lo hacían en función exclusivamente, podríamos decir, de la especulación financiera, de vender una ilusión de poder que se ha empezado a desgranar a partir de este proceso que encabeza China en el aspecto económico y tecnológico, donde ha ido demostrando que el verdadero poder se encuentra en realidad en Asia, no en Occidente. Y por otro lado, a esto se ha sumado el despertar de Rusia con su enorme capacidad militar, con su capacidad tecnológica, que es capaz de solidificar militarmente este proceso, porque como era previsible, a medida que todo esto se vaya decantando, la reacción iba a ser como es la que estamos viendo un Occidente, sobre todo un mundo atlantista que se ha transformado en extremadamente belicoso y que no tiene ningún inconveniente, parecería, en llevar al mundo a una guerra nuclear, simplemente para no perder su control sobre el resto. Yo creo que lo que estamos viendo ahora es un proceso de reacomodamiento y de reordenamiento del mundo multipolar, que precisamente por sus características es variado, tiene muchas organizaciones de distintas áreas geográficas que de alguna manera empezamos a ver ya en realidad que se empiezan a interconectar, se empiezan a organizar y que tienen que alumbrar un tipo de organización política al estilo de la ONU, no digo la ONU, sino una organización que sea global, que pueda coordinar esos esfuerzos. Creo que lo que estamos ahora es en medio de esa transición donde este mundo se comienza a organizar y empieza a tomar sus formas, y es un poco lo que estamos viendo con la emergencia de todos estos sectores que coordinan y acuerdan entre sí. Ahora, profesor José Antonio Ejido, nos preguntamos, ¿Occidente se quedará sentado de brazos cruzados a ver cómo la Gran China sigue creciendo y sigue reapuntando no solamente como una figura multilateral, sino también económica? Y ¿por qué le pregunto esto? Porque conocíamos en declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de decir que ellos van a crear una ruta de la seda propia, sobre todo destinada a su global, con 650.000 millones de euros, enfocada en dónde, en países como la India, Indonesia, Brasil, un Brasil que forma parte de los BRICS, una Indonesia que, recordemos, tuvo una reunión con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y acordaron comerciar en monedas nacionales, un mercado preferencial. Pongo esto también como arista y sobre todo conociendo los datos históricos que el año 2011 Hillary Clinton, la entonces representante de Estados Unidos, quería hacer una franja de la ruta de la seda con Afganistán, algo que nunca se materializó. ¿Qué decimos de esta propuesta de la Unión Europea? ¿Está en condiciones? Bueno, los imperialistas occidentales han querido hacer y han hecho en Asia no una ruta de la seda, han hecho una ruta de la sangre, Quiero recordar la guerra de Corea, en la que la manipulación por parte de los occidentales de las Naciones Unidas llevó a una guerra de agresión contra Corea Popular, contra China y contra la Unión Soviética, pero quiero recordar la cantidad de golpes de Estado dados por estos bandidos imperialistas que anegaron en sangre a los pueblos asiáticos. Por ejemplo, golpe de Estado en Irán, 1953. Por ejemplo, la horrible masacre de 3 millones de comunistas, voy a repetir otra vez, 3 millones de comunistas en Indonesia para evitar el surgimiento de un régimen nacional popular de izquierdas en lo que había sido la gran colonia de Holanda, que es la actual Indonesia. Más la guerra de Vietnam, más los bombardeos en Laos y en Camboya, más la dictadura de Filipinas, más la intervención de los terroristas contra el Afganistán democrático, etcétera, etcétera, etcétera. Como esta ruta de la sangre no ha evitado el surgimiento de países independientes, algunos de fuertes países revolucionarios, de países que hoy se niegan, por ejemplo, a sancionar a Rusia. Es el caso de Indonesia. Indonesia, a pesar del golpe de Estado terrorista de la CIA contra los comunistas, que eran el principal partido comunista fuera del poder el año 1960, hoy Indonesia es un fracaso para los imperialistas. Su
acuerdo con Irán que acaba usted de recordar es muy significativo de cómo los países han superado la fase de el sometimiento a los imperialistas, porque Irán, como le vuelvo a decir, viene de una dictadura, la dictadura del Shah de Persia, dictadura al servicio de los ingleses y los norteamericanos, que fue demolida por una enorme revolución popular antiimperialista en 1979 y 78. De manera que todos estos países lo que tienen es ahora un proceso de alianza, de hermanamiento, de superación del dólar, de intercambio fructífero, de rechazo de la política de sanciones, de rechazo de las bases extranjeras, de rechazo de las amenazas imperialistas. Y hay que recordar que las amenazas son muy reales. Fíjense las agresiones turbulentas en el vecino Pakistán contra un presidente antiimperialista que fue derrocado el año pasado y que hoy han intentado detener, Imran Khan. Fíjense el golpe de Estado contra unas autoridades en la isla de Sri Lanka, que tiene grandes lazos económicos con China popular. Fíjense la restauración prácticamente de la dictadura neocolonial en Filipinas, ¿no? O sea que aquí estamos ante un escenario de confrontación en la que los imperialistas quieren manejar el palo y la zanahoria. El palo son las bases militares, la injerencia terrorista, los golpes de Estado, las sanciones, y la zanahoria son determinadas subvenciones. Eso suena un poco a la alianza del progreso que ya trató de hacer el presidente Kennedy en América del Sur y en América Latina, con la presencia, por cierto, del Che Guevara, que les insultó y que les rechazó, ¿no? Porque ellos saben que están perdiendo a Asia en su conjunto, que Asia se convierte en el centro de la humanidad, y ese centro tiene a China junto a otros actores de la mayor importancia, como es Irán, como es Indonesia, como es Vietnam, como es Corea, las dos Coreas con su objetivo de reunificación pacífica que no gusta a los imperialistas y que los imperialistas hacen que sea un foco permanente de inestabilidad mundial, las amenazas contra China que plantea la reunificación, si es posible pacífica, con Taiwán, y el apoyo que le dan a este régimen marioneta de Taiwán, los imperialistas. O sea que hay patadas de ahogado, como se dice en Venezuela, frente a la realidad de la franja y la ruta, a una alianza económica estrecha, un intercambio de productos industriales, una industrialización general, un avance tecnológico general, que no es el esquema de que algunos países pobres venden materias primas baratas como les gusta a los colonialistas, sino que hay un intercambio tecnológico para una elevación general del nivel de vida económico, de la independencia económica, de la no dependencia respecto a la tecnología occidental. Es un momento estelar para el conjunto de Asia, absolutamente estelar, absolutamente fascinante. Marcelo, no me quiero ir sin que puedas compartir con nuestros televidentes la conclusión a tu criterio sobre este tema que hoy ha centrado también nuestra atención y, por supuesto, este análisis geopolítico. Yo creo que, sinceramente, las fichas están jugadas. Creo que esto no tiene vuelta atrás. Creo que Occidente ha perdido en las últimas décadas su capacidad industrial y su capacidad económica en líneas generales, y de esa manera, tarde o temprano, iba a perder su capacidad militar. Eso es lo que estamos viendo. Esa migración del poder hacia otras partes del mundo se está dando, es irrefrenable, no va a poder ser detenido, lo cual no quita que sí existan intentos cada vez más violentos de frenar este proceso. Creo que hoy la suerte, en buena medida, del mundo se está jugando en Washington, en Londres, en las capitales del mundo occidental, pero específicamente en estas dos, donde tienen que definir cuál va a ser la estrategia. Si sentarán y negociarán un control de pérdidas, aceptando que el mundo ha cambiado y que ya no volverán a tener el control, o
acelerará hacia una guerra global. Hay dos grupos mínimamente enfrentados, en Estados Unidos sobre todo, que es donde se tiene el poder material como para poder llevar el mundo hacia una guerra, y creo que ahí es donde nosotros veremos finalmente qué es lo que pasa. Se intenta negociar y salvar lo que puedan en sus países porque la realidad se impone, o se intenta abortar ese proceso a través de una escalada nuclear. Eso es la disputa que hay en Occidente, y creo que es el mayor peligro porque esto todavía no está decidido. Quiero agradecerte, Marcelo Ramírez, por tu tiempo para esta jugada crítica. Encantado. De igual forma, a usted, profesor José Antonio Ejido, por participar con nosotros aquí en Telesur. Muchísimas gracias y viva Telesur. A ustedes. Así finaliza el programa de hoy. Cerramos por ello nuestro tablero geopolítico. Soy Paola Pérez. Será hasta un próximo encuentro.